Buenas noches, amantísimo Hanul Pumnin, grandiosos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Honramos y bendecimos su santo nombre y damos infinitamente gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder reunirnos una vez más a través de esta plataforma digital de Zoom, el poder compartir sus palabras, el principio divino, y pronto estaremos estudiando también la filosofía de los padres verdaderos. Permite, por favor, que este seminario de 21 días no sea como una semilla que cayó en piedra o en espinos, sino que sea una semilla que caiga en buena tierra y que dé un fruto a su tiempo. Permita, por favor, que su Santo Espíritu esté con nosotros en esta noche y bendice a cada familia, a cada hermano que se conecte y a aquellos que se van a conectar en el transcurso de este día de seminario. Muchas gracias por todas sus bendiciones, Padre Celestial. Muchas gracias por las oportunidades de cada día que nos da de poder vivir bajo sus principios, vivir bajo sus leyes. Sabemos que estamos viviendo en un mundo caído, un mundo donde la maldad se ha aumentado. Sin embargo, tenemos la fe, la certeza y la convicción de que el reino de los cielos, el Choniku que ha dicho nuestra Madre verdadera, se va a hacer una realidad total. Y así como dice la Biblia en Apocalipsis, que va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, es en la era en la que estamos viviendo hoy. Muchas gracias porque somos partícipes de esta gran historia en la cual Hanul Pumuni, padres verdaderos, van a reinar sobre toda la humanidad. Oro en esta noche para que sus bendiciones abunden en cada uno de nuestros corazones y que las dificultades que estamos pasando o las que están pasando nuestros hermanos quizás no se conectan, pueda usted, Padre Celestial, ayudar y cooperar a través del mundo espiritual y que podamos salir todos victoriosos. Muchas gracias, Hanul Pumunín. Por favor, bendice al conferencista de esta noche que pueda a través de sus palabras sentir su amor, sentir su corazón de usted, Hanul Pumunín, conectarnos con él. Oramos y reportamos esta oración en nombre de todos los que estamos en esta sala de Zoom y en nombre de los grandiosos padres verdaderos. Ayú. Bien, hermanos y hermanas, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia de esta noche, la resurrección, en las palabras de nuestro hermano Rodolfo Ramos Granizo. Bienvenido, Rodolfo, queda con nosotros. Muchísimas gracias, Isaí. Gracias, hermanos y hermanas. Para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes para compartir el principio divino y estudiar la conferencia que nos toca hoy. Vamos a hablar sobre la resurrección, así como decía nuestro hermano Isaí, una conferencia muy importante, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que son los últimos días, ya dijimos ayer. Y entonces nos interesa a nosotros, una conferencia que queremos saber cómo es que nosotros tenemos que hacer para resucitar, ¿verdad? Pasar de la muerte a la vida, y eso es lo que vamos a ver en esta conferencia a continuación. Entonces le pido que me acompañen, voy a compartir pantalla. Entonces, la conferencia de la resurrección, ¿verdad? Nos habla, básicamente vamos a hablar sobre, el principio divino nos habla sobre cómo es que se va a llevar a cabo la resurrección de los muertos en los últimos días. Ayer ya vimos que los últimos días, pues son días más bien, en lugar de días de catástrofes, son días de esperanza, ¿verdad? Para la humanidad, porque los últimos días es los últimos días de este mundo de maldad, de este mundo malo. Entonces, en realidad, los últimos días son días que todos tenemos que esperar con alegría, pero dice que también en los últimos días ocurrirá la resurrección de los muertos. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa la resurrección de los muertos, qué es lo que quiere decir. Realmente ocurrirá que los muertos se levantarán de sus tumbas y podrán andar ahí en la tierra, ¿verdad? O sea, podrán resucitar con su cuerpo físico. Entonces vamos a ver cuál es el entendimiento tradicional de la resurrección. En Mateo capítulo 27, versículos 52 al 53 dice: Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces ese versículo ha quedado, ¿verdad? Así en la historia de muchas personas creyendo entonces que los muertos pueden resucitar, o sea, porque ese tipo de versículo así demuestra que como que los muertos se levantaron de sus tumbas, ¿verdad? No está hablando de estas personas que ya fallecieron y que tuvieron la posibilidad de resucitar físicamente también. Vamos a ver aquí en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mira, los muertos van a recibir un nuevo cuerpo físico. O sea, ¿será que eso es así? ¿Será que realmente en los últimos días, cuando venga el Señor, eh, los muertos van a resucitar? Sí, pero los muertos físicos, o sea, la persona se va a levantar de la tumba, ¿verdad? Y van a regresar a la vida. ¿Será que eso va a ocurrir así? Bien, entonces vamos a estudiar esto más profundamente porque el principio divino nos aclara que existen en realidad dos tipos, dos conceptos de muerte y de vida. Y eso lo vemos con las palabras de Jesús. Jesús, en un capítulo de la Biblia, en el capítulo 9 de Lucas, Lucas 9:60 más específicamente, nos habla sobre una persona que quería seguir a Jesús, ¿verdad? Un discípulo que quería comenzar su ministerio con Jesús, pero esa persona dice la Biblia que recientemente se le había muerto el padre. Entonces, él le dijo a Jesús, antes de comenzar, ¿verdad? Su ministerio, ser discípulo de Jesús, le dijo a Jesús que primero le dejara ir a enterrar a su padre para después regresar con él y comenzar, pues, a ser discípulo de Jesús. Entonces Jesús le dijo algo muy interesante, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, en esas palabras de Jesús vemos dos tipos de muertes en realidad. Porque deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, Jesús estaba llamando muertos a las personas que estaban llevando también al muerto que estaba realmente muerto físicamente a enterrar, ¿verdad? Entonces lo llamó a esas personas muertos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Según el principio divino, la muerte y la vida del espíritu se debe a que si el ser humano está lejos de Dios, lejos del amor de Dios, por supuesto, entonces esa persona se encuentra muerta espiritualmente, porque se encuentra separado de la fuente de la vida eterna, que es Dios. Eso no tenemos duda ninguna, ¿verdad? Entonces, claro, al estar lejos de Dios, esa persona se encuentra muerta espiritualmente. Y por el contrario, una persona que está cerca de Dios está viva espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está conectada a la fuente de la vida eterna, que es Dios, ¿sabes? Que Dios es la fuente del amor y la vida. Por lo tanto, la vida espiritual no depende de nuestra vida física, si estamos en estado de muerte física o vida física, sino que nuestra vida espiritual depende de cuán lejos o cerca estemos de Dios. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús llamó a esas otras personas, así en Lucas 9:60, como yo los llamó como muertos? Pues esto es porque esas personas, pues obviamente no estaban siguiendo a Jesús, ¿verdad? No estaban cerca de Dios, por lo tanto, entonces, por esa razón, no estaban conectados con la fuente del amor y la vida, que es Dios. Y aunque pudieran andar físicamente activos, ¿verdad? Pueden ser que anden normal en sus vidas normales, cotidianas, físicamente, pero espiritualmente están muertos. Y eso ocurre en nuestro día, hoy también, ¿verdad? Ese mismo principio se aplica para siempre. Pueden haber muchas personas fuera en el mundo haciendo muchas cosas, etcétera, pero si su corazón, si ellos están lejos de Dios, entonces están muertos. Por eso la Biblia dice, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto, dice. Entonces, la verdadera vida, la vida que realmente tiene sentido, por supuesto, es la vida espiritual, la que le da sentido a la vida física, la que le da un propósito, una razón de ser. Y bueno, y el otro concepto de muerte, que es la muerte del padre de este que quería ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Que iban a enterrarlo.
Entonces esa muerte ya todos la conocemos, es la muerte física, que es el cese de las funciones fisiológicas. O sea que ya el cuerpo físico ya deja de funcionar, se detiene el corazón, deja de funcionar los pulmones, ya no respira más. Y entonces esa es la muerte física, esa todo el mundo la conoce. Y esa muerte, pues desde ya le digo que es una muerte natural. ¿Qué significa natural? Que es algo que fue creado por Dios en realidad. No es algo que ocurrió porque el ser humano cayó, ¿verdad? Porque hay personas que creen así, que porque el ser humano se apartó de Dios, entonces ahora morimos físicamente. Si el ser humano no hubiera caído, nunca hubiéramos muerto físicamente. En realidad no es así, no es así. El cuerpo físico fue creado por Dios para durar cierto tiempo aquí en la tierra y eventualmente tiene que el ser humano, todas las personas, partir al mundo espiritual. Eso es algo normal, natural. Y eso lo podemos constatar en todas las cosas de la creación también. Los animales mueren, las plantas mueren, los planetas mueren, el sol está apagándose constantemente. Entonces todo está en movimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el universo físico fue creado para estar en constante movimiento. Entonces todas nuestras partículas, nuestras células están constantemente cambiando, reproduciéndose y muriendo, ¿verdad? Entonces, eventualmente vamos a morir. ¿Pero qué quiere decir eso? Que entonces ya no vamos a experimentar felicidad, alegría, amor. ¿Cómo no? Lo vamos a hacer, pero con nuestra vida espiritual, con nuestro yo espiritual. Entonces, ahí la importancia entonces de cuidar el espíritu, ¿verdad? Y vamos a ver entonces cómo ocurre la resurrección, porque todos necesitamos resucitar. No hay nadie aquí, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, espero, en esta sala de Zoom, ¿verdad? No tenemos una persona que ya haya llegado a la perfección o que ya sea uno con Dios. Entonces, si no tenemos una persona así, quiere decir que todos tenemos que tomar ese camino de resucitar y resucitando poco a poco. Porque resurrección es igual que restauración. Ya lo vamos a ver en esta diapositiva. La resurrección es pasar de la muerte a la vida. Eso no hay duda, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano cayó, se apartó de Dios, Adán y Eva formaron familias falsas y formaron ese linaje falso que vemos ahí, ¿verdad? A la izquierda. Entonces, ese es un mundo de maldad centralizado en Satanás, un Dios falso. Por lo tanto, todas las personas que nazcan en ese mundo falso, ¿verdad? Mundo caído, generalmente, pues, obviamente, ¿verdad? Como consecuencia, están lejos de Dios. Por eso ya nacen muertos, ¿verdad? Las personas están muertas. Entonces, dijimos que la muerte espiritual es estar lejos de Dios, ¿verdad? Eso no hay duda. Entonces, pasar de la muerte a la vida es resucitar. Tenemos que entonces todo que pasar de la muerte a la vida y resucitar espiritualmente. Por eso en los últimos días va a ocurrir un fenómeno en que las personas van a resucitar de la muerte, de sus tumbas. Claro, en los últimos días, cuando aparezca la nueva expresión de la verdad, me parece que esta nueva verdad que Dios va a revelar al ser humano, claro, todo el mundo va a entender la verdad, va a conocer la verdad y va a querer seguir la verdad. Entonces va a haber una masiva resurrección de muchas personas, ¿verdad? Van a comenzar a entender que en realidad están siendo engañados por Satanás y poco a poco van a ir resucitando, pasando de la muerte a la vida. Entonces eso es lo que simboliza la resurrección, que es lo mismo que decir restauración. Entonces, como todos estamos en este camino de la restauración, ¿verdad? No hay nadie que sea parte de ese camino. Entonces, todos estamos en ese mismo camino de la resurrección. Entonces, hay personas que están más resucitadas que otras, hay personas que están más vivas que otras, dependiendo. Todos siempre tenemos un diferente nivel espiritual, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos diferentes tipos de nivel espiritual. A veces estamos más resucitados, a veces tenemos más vida espiritual. Pero el propósito es seguir avanzando, ¿verdad? Seguir en este proceso de restauración. Entonces, vamos a ver entonces a continuación qué son los cambios que ocurren cuando una persona resucita. ¿Será que realmente ocurre algún cambio externo? ¿Será que puede verse esa persona, un destello de luz o algo como que cambió, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos en esta diapositiva, en Primera de Juan, capítulo 3 versículo 24 dice, quien no ama permanece en la muerte. Y después dice en Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. O sea, dejar que el cuerpo te domine es la muerte.
porque el cuerpo, por supuesto, siempre desea satisfacer sus deseos, ¿verdad? Al cuerpo no le interesan los deseos de la mente, al cuerpo solo le interesan los deseos de él, ¿verdad? De él mismo. Que el cuerpo quiere comer de más, quiere dormir de más, etcétera. Y todo eso que causa daño al espíritu. Por eso es que la mente tiene que dominar al cuerpo para que pueda ocurrir la resurrección. Bien, entonces es claro, ¿verdad? Esta diapositiva es súper clara que nosotros tenemos que pasar de la muerte a la vida a través del proceso de la restauración. Y hay principios para la resurrección, que son los que vamos a ver. Hay 4 principios, ¿verdad? Para resucitar y pasar de la muerte a la vida. Y este fenómeno, pues, en los últimos días se va a incrementar debido a que en los últimos días aparecerá esta nueva verdad, como les mencionaba, que, eh, que va a liberar al hombre de esa esclavitud, de la ignorancia en donde Satanás nos tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambios ocurren por medio de la resurrección? Ningún cambio externo significativo, sino que se trata de un cambio interior. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree en mí y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Entonces dice Jesús, Juan capítulo 5 versículo 24 dice que el que cree en mí eh, tiene vida eterna y no verá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Pero muchas personas han creído en Jesús, ¿verdad? Los discípulos de Jesús y muchos cristianos durante toda la historia han creído en Jesús. Sin embargo, todos ellos han muerto naturalmente. Se han ido, han dejado su cuerpo físico y ya han pasado al plano espiritual. O sea, no permanecieron, ¿verdad? No permanecieron vivos, como decía Jesús. Pues claro, es claro para nosotros entender de que lo que Jesús se refiere es la muerte espiritual y la vida espiritual. Pero hay personas, existen, porque sí hay, cristianos que creen literalmente de que literalmente un muerto va a resucitar con su cuerpo físico, va a salir de su tumba, así como en la canción de Michael Jackson, ¿verdad? Ustedes han visto esos muertos, la canción de Thriller, cómo ellos salen de las tumbas, ¿verdad? Comienzan a bailar. Entonces imagínense los últimos días un escenario así parecido, que salgamos todos bailando así. Entonces, muy curioso, ¿verdad? Entonces, no va a ocurrir así, pero sin embargo, hay cristianos que lo creen así, literal, ¿verdad? Entonces, pero hay que respetar eso. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros la misión de educar. No se trata de ir a pelear, de ir a debatir, porque cualquiera puede ganar, ¿verdad? Ganar un debate, una contienda es algo sencillo de hacer, pero es más difícil ganar a esa persona, ¿verdad? Decirle a esa persona, educarla, enseñarle y decirle cuál es lo correcto en realidad. Eso es lo que realmente tenemos que hacer, ¿verdad? Educarlos. Entonces, dicen Colosenses 3, capítulo 5, capítulo 3, versículo 5 al 10, despojados del hombre viejo y de sus obras, y revestidos del nuevo, que se va renovando como la imagen de su creador, hasta llegar a conocerla. Entonces, perdón, se me pasó la diapositiva. Entonces, ¿cómo pasamos de la muerte a la vida espiritual? Como la resurrección es un proceso gradual por el cual una persona caída recupera su estado original en el que Dios la ha creado, entonces equivale a restauración o recreación. Como resucitar es restaurarse, se aplican los principios de la creación. Fácil, ¿verdad? Entonces vamos a resucitar a través de los ciertos principios que se llaman, el principio divino lo explica, llaman, son los principios de la resurrección o la recreación. Y lo vamos a ver ahorita que el primero es aprender, creer y practicar la verdad, la palabra de Dios. O sea, creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Ese es el primer principio para resucitar. Como nuestros primeros padres, antepasados, Adán y Eva, ¿verdad? Cayeron al desobedecer la palabra de Dios. Creer y practicar su palabra es la primera condición para nuestra resurrección.
Entonces no podemos ni siquiera iniciar a restaurarnos si nosotros no creemos en la palabra de Dios y la practicamos, ¿verdad? No basta solo con creerla, porque todo el mundo cree, ¿verdad? Pero tenemos que practicarla, ponerla en práctica. O sea, lo que yo digo, lo hago, ¿verdad? Vivir la palabra de Dios. Y de esa manera vamos a ir resucitando poco a poco. Entonces, de cierto digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Claro, ¿verdad? Porque ese hombre, esa persona está haciendo la voluntad de Dios, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Oye la palabra de Dios y la pone en práctica, entonces automáticamente esa persona está comenzando el proceso de resucitar espiritualmente, poco a poco, ¿verdad? Pero por supuesto, hay cuatro principios de la resurrección. No solamente vamos a aplicar uno, sino que tenemos que aplicar los cuatro para que esa persona pueda resucitar espiritualmente, comenzar a resucitar. Entonces, punto número dos, el yo espiritual crece en relación con su cuerpo físico. Como el principio de la creación dicta que el yo espiritual crece sobre la base de su vida física terrenal, la resurrección se logra mientras vivimos en la tierra con nuestro cuerpo físico. Lógico, ¿verdad? Como habíamos hablado en los principios de la creación, ¿cómo ocurre el crecimiento espiritual? Ocurre a través del cuerpo físico, ¿verdad? De las buenas acciones que hacemos con nuestro cuerpo físico. Que las buenas acciones se convierten en elementos de vitalidad que el yo espiritual aprovecha, por supuesto, para nutrirse y crecer. Entonces, es lógico pensar de que la resurrección, así como la restauración, ¿verdad? Que es lo mismo, ocurre a través de un cuerpo físico. Entonces, es en base a un cuerpo físico. Y aquí, como en esta gráfica, aquí es un resumen de lo que ya vimos anteriormente. Dios da su amor y verdad a nosotros a través de nuestro yo espiritual y enviamos esos elementos espirituales al yo físico. Entonces, el yo físico, al recibir esos elementos espirituales, se siente inspirado a hacer buenas acciones y por lo tanto al hacer buenas acciones se le envía elementos de vitalidad al yo espiritual y éste aprovecha esto para crecer. Entonces son dos cosas lo que hacen al yo espiritual crecer. El amor y la verdad, que son los elementos de vida, como dice la gráfica, y las buenas acciones, que son los elementos de vitalidad, la que son los elementos de vitalidad, así como dice el principio divino. Entonces, esas dos cosas nos hacen crecer espiritualmente y también nos hacen resucitar espiritualmente, por supuesto. Como le digo, ¿verdad? El crecimiento espiritual es que nosotros vamos resucitando poco a poco, pasando de ser un espíritu muerto a ser un espíritu con vida, un espíritu que está más cerca, más y más cerca de Dios. Eso significa el crecimiento espiritual. Pero es lo mismo, ¿verdad? El crecimiento espiritual, restauración, es lo mismo que decir resurrección. Son cosas sinónimos, ¿verdad? Sinónimo, estamos hablando de sinónimos ahí. Porque nosotros pues tenemos que crecer, pasar por las tres etapas de periodo de crecimiento. Todos nosotros, sin excepción, tenemos que pasar estas tres etapas. Y conforme vamos pasando, pues el ser humano se va teniendo diferentes estados, ¿verdad? Y su espíritu, un espíritu que se encuentra en el nivel de formación, un espíritu de formación, el espíritu que se encuentra a nivel de crecimiento, o sea, un espíritu de vida. Ya cuando espíritu ya llega al nivel de perfección, ¿verdad? La madurez, es un espíritu divino. Y ahí están también los tres niveles del mundo espiritual, al que ese espíritu pues iría, ¿verdad? Si se va al mundo espiritual. Entonces hay muchas personas que se van al mundo espiritual, o sea, mueren, y ni siquiera han iniciado, ¿verdad? Este proceso de crecer espiritualmente. O sea, se encuentran ahí donde dice preformación. Y por lo tanto, pues esas personas ya se van al infierno. Y bueno, ya no tienen cuerpo físico para solucionarlo, ¿verdad? Ya perdieron su cuerpo físico porque recordemos que, así como dice el principio divino, el cuerpo físico es la herramienta que nosotros tenemos que utilizar para crecer espiritualmente. Crecemos en base a un cuerpo físico, ese es el segundo principio. Entonces, si ya perdieron su cuerpo físico, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya te amolaste, ¿verdad? Ya te llevó, ya está frito, ¿verdad? Como dice. Pero vamos a ver, el principio divino explica porque el reino de los cielos de Dios
se establece única y exclusivamente cuando todas las personas han sido restauradas, incluso las personas que murieron y se fueron al infierno, tienen que ser restauradas también. ¿Por qué? Porque si no son restauradas, entonces no se puede establecer el reino de los cielos. El reino de los cielos es cuando todo ya ha sido recreado, ha sido restaurado y no existe nada que esté fuera del dominio de Dios. Entonces, esas personas que se fueron al infierno y ya no pueden pues resucitar porque ya perdieron su cuerpo físico. Entonces, hay una forma que el principio bien explica, que es la resurrección por retorno. Y es lo que vamos a hablar más adelante, de cómo es que ocurre. Pero con ese tipo de resurrección, pues ellos pueden ir creciendo, no de la misma forma, no tan rápido como si tuvieran un cuerpo físico, pero sí pueden ir alimentando y creciendo espiritualmente. Eh, entonces, hermanos, está claro, ¿verdad? Entonces todos tenemos que pasar por esas tres etapas, ¿verdad? Por eso es el punto número 3, de hecho. Como dice la diapositiva, el yo espiritual crece a través de las tres etapas. Ese es el tercer principio de la restauración. O sea, tenemos que pasar todas las tres etapas. Y el cuarto principio habla sobre el yo espiritual crece de acuerdo al mérito de la era. ¿Qué es el mérito de la era? Dice, la resurrección está basada en el mérito de las tres eras. Los profetas santos y justos que vinieron antes que nosotros ampliaron y profundizaron el fundamento sobre el cual las siguientes generaciones se relacionarían con el corazón de Dios. Los que vivimos hoy resucitamos sobre el fundamento ya creado por los antepasados. Y bueno, todos nosotros recibimos ese mérito de la era, porque ya Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Jesús, el Señor de segunda venida, ¿verdad? Ahora. Todos ellos han hecho un fundamento para Dios y han creado un fundamento para Dios. Entonces nosotros, al unirnos a ellos, a ese fundamento que ellos lograron, recibimos el mismo mérito. Es el mérito de la era. Entonces, por ejemplo, en la época de Abraham, Isaac, Jacob, ellos podían revivir o resucitar hasta ese nivel, ¿verdad? Hasta el nivel de formación, digamos, en la época de Moisés. Y no podían llegar más. Ese era el nivel que existía en esa época. No se conocía más que las leyes, los 10 mandamientos. Pero cuando vino Jesús, ya la gente pudo resucitar a un nivel mayor, que es el nivel de crecimiento. Y bueno, ese era el nivel que la gente podía llegar a los cristianos, ¿verdad? Hasta ese momento. Pero Dios continúa trabajando en su providencia y envía al Señor de la segunda llegada. Y el Señor de la segunda llegada pues viene a establecer el fundamento para que las personas puedan crecer hacia la etapa de perfección y que es el último peldaño que queda. Ya las personas pueden llegar entonces a la perfección y recibir el mérito. Entonces las personas que nacen en la época del Señor de la segunda llegada, aunque puedan estar muertos, ¿verdad? De pronto están lejos de Dios, pero de un momento a otro, ¿verdad? Un día a otro pueden ellos recibir una verdad tan grande, un amor tan grande de Dios, que pueden llegar a crecer espiritualmente ya casi hasta el nivel de madurez, ¿verdad? Si ellos, por supuesto, cumplen su responsabilidad. Entonces, esa persona que nace en esa época, el Señor de la segunda llegada, pues recibe el mérito de la era. Eso es lo que se llama el mérito de la era. Ese es simplemente el mérito de nacer o vivir en la época indicada, ¿verdad? En la época donde ya la providencia de Dios ya ha tenido un trabajo muy grande durante miles y miles de años. En cambio, las personas que nacían en la época de Moisés, pues esas personas no podían ya recibir más mérito, ¿verdad? Podían llegar solo a ese nivel de espíritu de formación. Y por más que ellos quisieran, ¿verdad? Recibir más verdad, ya no había más, ¿verdad? Ese era todo el nivel de verdad que Dios había revelado en ese momento. Ya Dios no había revelado más nada que los 10 mandamientos. Entonces esa persona pues iba a vivir, iba a morir, eh, iba a morir, ¿verdad? Con ese nivel espiritual, ¿verdad? Ese es el mérito que ella podía alcanzar. Entonces nosotros ahora en esta era nos sentimos también, debemos estar agradecidos con Dios porque recibimos un mérito que nunca antes se había recibido, ¿verdad? Recibimos una cantidad de verdad que nunca antes el ser humano había tenido contacto y recibimos una cantidad de entendimiento y amor de Dios que nunca antes en la historia de la humanidad el ser humano había recibido. Por eso Jesús dice en Mateo 13:16, dice, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que veis
y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Entonces, eso se aplica a nosotros también, ¿verdad? Dichosos nosotros, ¿verdad? Que vemos lo que muchos profetas santos del pasado desearon poder ver y no lo vieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gracia divina? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a desperdiciar o vamos a aprovecharla para hacer algo para Dios, ¿verdad? Para hacer algo para la providencia. Entonces queda en nosotros, ¿verdad? Reflexionar qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ese mérito de la era que recibimos de Dios. Eh, y bueno, entonces la persona resucita de acuerdo al mérito de la era. Eso está claro. Entonces, la persona que vive en esta época, el Señor de la segunda llegada, va a tener un crecimiento espiritual, una resurrección más grande, más rápida también puede ser, que una persona que vivió en la época de Moisés, por ejemplo. Y es por el mérito de la era. Ahora, ¿cómo puede hacer entonces las personas que vivieron el mérito? Puede decir, bueno, qué injusto, ¿verdad? Qué injusto. Bueno, le tocó nacer en ese momento a esa persona, ni modo, llegó a ese nivel espiritual. Y las personas que nacieron ya al final, cuando ya el Señor llegó en su segunda venida, pues dichoso ellos, ¿verdad? Pero entonces si nosotros lo ponemos así, a ver, podemos decir qué injusto, ¿verdad? Entonces, qué injusticia. ¿Cómo hacen esas personas para crecer entonces? Esas personas del pasado que no pudieron llegar a la perfección, ¿cómo hacen para llegar a la perfección entonces? Y aquí es donde viene entonces la explicación de la resurrección por retorno un poco, ¿verdad? Vamos a ver en esta próxima gráfica, que es, bueno, cuando Adán y Eva, ¿verdad? Iban a la perfección, ¿verdad? Bueno, aquí básicamente lo que en esta gráfica lo que entendemos es sobre el nivel espiritual, pues, nivel que nosotros alcanzamos de acuerdo al nivel de espiritual que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas en la época del Antiguo Testamento solo conocían la ley y entonces su nivel espiritual era un nivel de siervos. Ellos tenían que obedecer como hacen los siervos, ¿verdad? Los empleados en la casa, obedecer a su señor. Entonces, pero por supuesto, Dios continuó trabajando a través de los evangelios. Con Jesús pudo introducir los evangelios y ya las personas pudieron crecer a un nivel espiritual mayor hasta convertirse en hijos adoptivos. Hijos adoptivos es un nivel superior a un siervo, ¿verdad? Si bien no es cierto que es el heredero, ¿verdad? El hijo verdadero, pero ya el dueño de la casa, ¿verdad? Lo trata muy diferente a un siervo o a un empleado, ¿verdad? De la casa. Entonces el trato es muy diferente, ¿verdad? Incluso el hijo adoptivo puede incluso heredar cosas desde el padre, puede incluso tomar decisiones, ¿verdad? Y tomar parte de la casa, ¿verdad? Del dueño. Entonces, muy diferente a un siervo. Y pues, ese nivel, pues, es el hijo adoptivo, ¿verdad? El nivel de espíritu de formación. Entonces, las personas que mueren, digamos, en ese nivel, entonces ellos van al paraíso, ¿verdad? Y bueno, cuando ya el Señor de la segunda llegada venga a establecer el reino de los cielos definitivamente, eh, expandirá el linaje verdadero de Dios y por supuesto convertirá a los personas que están cerca de Satanás, o sea, a los hijos de Satanás los transformará y los resucitará a hijos verdaderos de Dios, dándoles, ¿verdad?, el linaje verdadero de Dios y haciéndoles parte de la familia verdadera de Dios. Entonces, en ese momento, pues, del testamento completo, ¿verdad? Cuando la verdad sea completamente revelada, las personas podrán llegar al reino de los cielos. Ese es el verdadero reino de los cielos. Es el nivel de reino de los cielos. Y ese, bueno, esa gráfica solo muestra ese tipo de niveles, ¿verdad? Como hay el nivel de espíritu de formación, espíritu de eh, crecimiento y espíritu de perfeccionamiento. Y actualmente, pues existen iglesias, hay movimientos, personas que todavía están en este, ¿verdad? En este nivel de obediencia o de siervo, ¿verdad? O de que solamente creen en las leyes, ¿verdad? Se encuentran en ese nivel. O sea, no aceptan, por ejemplo, a Jesús. Por ejemplo, hablemos de los judíos, ¿verdad? Que no aceptaron a Jesús. Entonces ellos se quedaron en ese nivel.
un nivel de espíritu de formación muy bajo, ¿verdad? No aceptaron las nuevas palabras y aún así hay personas todavía en la tierra, por supuesto, viviendo en este nivel espiritual, que no creen en Jesús, pueden que sea que Jesús es el Mesías. Entonces, pero esas personas, debido al mérito de la era, ¿verdad? De un día para otro ellos pueden recibir el máximo nivel espiritual, máximo verdad, que es el testamento completo, y de un día para otro pueden estar en el reino de los cielos y convertirse en hijos verdaderos de Dios. De un día para otro. Eso es el mérito de la era. Esa persona aprovecharía el mérito de la era. Entonces, ¿cómo resucita y se perfecciona la gente que ya está en el mundo espiritual? Es lo que nosotros queremos ver también. ¿Cómo hace esa persona para resucitar? Según el principio de la creación, como el espíritu humano no puede crecer ni perfeccionarse sin un cuerpo físico, los espíritus desencarnados, o sea, los espíritus que ya no tienen cuerpo físico, que no han logrado perfeccionarse en la tierra, deben regresar a ella, cooperando y asistiendo a la gente a fin de que ellos puedan recibir parte de los elementos de vitalidad del cuerpo físico de las personas que asisten en la tierra. Este proceso se llama, dice, resurrección de retorno. Y aquí en esta gráfica que voy a poner ahorita, explica claramente cómo aparecen como tres figuras, ¿verdad? De personas, ¿eh? Bueno, una simboliza el yo espiritual, el yo físico, pero hay otro yo espiritual ahí que no corresponde a esa persona, que es el yo espiritual de esa persona que ya murió. O sea, que se fue al mundo espiritual, pero ya no tiene cuerpo físico, que es este, ¿verdad? Voy a señalarlo aquí. Yo creo que sí lo ven. Dice espíritu desencarnado, dice, o sea, es un espíritu que ya no tiene cuerpo físico. Entonces, esa persona llega al mundo espiritual, perdón, llega a esta persona, a esta otra persona que sí tiene un cuerpo físico y colabora con ella, dice cooperación y asistencia, o sea, le ayuda en ciertas cosas, le asiste en ciertos momentos, le hace recordar ciertas cosas que necesita o le hace estar más activo, etcétera, ¿verdad? Le inspira, le da alegría, cosas así puede ayudarle a hacer para que esta otra persona haga cosas con su cuerpo físico, o sea, que haga buenas acciones. Entonces, solo si esta persona que tiene el cuerpo físico hace buenas acciones, entonces puede recibir elementos de vitalidad, tanto esta persona como el espíritu también que le influenció. Entonces, si un espíritu le influencia a hacer alguna buena acción o algo, etcétera, a esa persona, entonces automáticamente, si esa otra lo hace, automáticamente recibe una parte de los elementos de vitalidad. Entonces dice ahí una parte, ¿verdad? O sea, quiere decir que no recibe todos los elementos de vitalidad completo, o sea, que va resucitando más despacio. Por eso que la resurrección por retorno sí existe, es una resurrección que Dios estableció, ¿verdad? Este principio de resurrección por retorno para que el mundo espiritual pueda también comenzar a resucitar. Todas las personas que han muerto en el mundo, que han muerto ya, puedan resucitar espiritualmente, pero es muy paulatino, o sea, muy lento si lo comparamos con la resurrección física, con la resurrección que puede ocurrir, por supuesto, si todos tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Normalmente. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo físico, entonces podemos hacer buenas acciones a voluntad. Nosotros, yo que tengo mi cuerpo físico, puedo hacer buenas acciones, puedo practicar la verdad de Dios con mi cuerpo físico, puedo vivir de acuerdo a la verdad de Dios, entonces tengo total control de mi cuerpo. Pero ya si yo pierdo mi cuerpo físico, ya esas personas, ¿verdad? Esos espíritus dependen de alguien más. O sea, dependen de si la otra persona tiene ganas o no de ser bueno. Y generalmente el principio bien explica que esos espíritus que llegan a asistirnos son antepasados. Muy comúnmente, muy generalmente son antepasados de nosotros que llegan a colaborar con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos también quieren recibir el mérito de la era. Ellos también quieren resucitar espiritualmente. Entonces aquí vemos un ejemplo de una resurrección de retorno. En esta gráfica, en este diapositiva, dice que recuerdan Juan Bautista, el caso de Juan Bautista, que Juan Bautista decía a Jesús que era Elías, pero Juan decía que él no era Elías. Entonces hubo una confusión ahí y terminaron que Jesús terminó siendo como el impostor. Pero básicamente, bueno, ¿era o no era Elías Juan Bautista? La respuesta es no.
Juan Bautista era Juan Bautista y Elías era Elías. Son dos personas diferentes. Pero Jesús decía que Juan Bautista era Elías, porque dice, ahora en Lucas 1:17, también irá delante de él el espíritu, con el espíritu y el poder de Elías, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y en Mateo 11:14 Jesús dijo, él es el Elías que debía venir. Entonces, pero Juan Bautista no era Elías, dijimos. Juan era Juan y Elías era Elías. Pero se le llamaba Elías, Jesús le llamó Elías, ¿por qué? Porque Juan tenía la misión que tenía Elías, que era la de preparar el camino, o sea, preparar al pueblo para el Señor. Y esa era la misión de Juan, ¿verdad? Juan tenía que preparar al pueblo, hacer que el pueblo se uniera al Señor, pero no lo hizo, no cumplió su misión. Entonces, el Elías, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué quiere decir entonces esto? ¿Qué quiere decir? Que si Juan era Juan y Elías era Elías, ¿verdad? Este es un ejemplo de resurrección de retorno porque Elías descendió, cooperó con Juan en ese momento, espiritualmente, ¿verdad? Elías existía en espíritu. Ya Elías había muerto hacía 900 años atrás. Por lo tanto, Elías era un espíritu y cooperó Elías con Juan el Bautista. Entonces Elías no cumplió su misión, completamente regresó a la tierra y colaboró con Juan Bautista, que era otra persona. Entonces de esa manera Elías también estaba recibiendo el mismo mérito que iba a recibir Juan Bautista, que era asistir al Mesías, ¿verdad? Y recibir todos los evangelios, las buenas nuevas del Mesías. Iba a crecer entonces espiritualmente Elías, así como iba a crecer Juan Bautista en esa época. Entonces está claro cómo Elías, un espíritu, asistió a Juan Bautista. Eran uno en misión, pero eran dos personas diferentes. Pero ellos compartían la misma misión, que era la preparar el pueblo para el Señor. Pero bueno, aquí vemos un ejemplo entonces cómo ese espíritu asistió a Juan Bautista y también estaba recibiendo el mérito de la era en ese momento. Y hay un versículo que lo explica más claramente, que es el versículo de Mateo 27:52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de su sepulcro y después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces muchos cuerpos de santos, dice, que parece una película de terror, ¿verdad? Que los zombies se levantaron, dice, y resucitaron, dice, y vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí en Mateo 27:52? En realidad lo que pasó es que muchos santos muchos santos del pasado que no habían recibido las buenas nuevas del Evangelio, las palabras de Jesús, querían regresar a la tierra, querían descender y cooperar con las personas que vivían en la época de Jesús. ¿Para qué? Para resucitar espiritualmente al igual que ellos, ¿verdad? Entonces, las personas que vivían en la época de Abraham, en la época de Moisés, regresaron en ese momento, en la época de Jesús, y se le aparecieron a muchas personas, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ellos querían resucitar espiritualmente y llegar a ese nuevo nivel espiritual que Jesús había abierto, que es el nivel espiritual de paraíso. Entonces ellos querían recibir ese mérito, por eso se aparecieron a muchos, pues claro, ¿verdad? Que estaban influenciando a las personas a hacer buenas acciones. ¿Para qué? Para que ellos pudieran también recibir ese mérito de la era. ¿Por qué? Porque las personas aquí en el mundo espiritual están ansiosas de colaborar con las personas en el mundo físico. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Ellas no quieren quedarse en ese mismo nivel espiritual que se encuentran. Ellas quieren cooperar constantemente con nosotros para ellos también recibir ese mérito de la era y poder crecer espiritualmente. Y así en esta época, en la época del Señor, de la segunda llegada, va a haber muchísima más influencia, porque ahora no solamente van a ser los de la época de Abraham y Moisés, sino que también las personas que se encuentran en la época de Jesús, o sea, va a ser más personas todavía. Entonces, pues va a haber muchísima más influencia espiritual en los últimos días, en los días del Señor de la segunda llegada. ¿Por qué? Porque los espíritus van a querer asistirnos para poder crecer espiritualmente. Entonces va a haber muchísima más influencia espiritual y por eso la Biblia dice que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, básicamente, porque es por eso, porque los espíritus están ansiosos también de descender a la tierra, o sea, de regresar a este plano físico, ¿verdad? Y cooperar con las personas que se encuentran en este plano físico todavía con vida, para poder ellos recibir ese mérito de la era, porque va a haber un mérito nuevo, una nueva expresión de la verdad que va a abrir un nuevo nivel espiritual
que nunca antes la humanidad había podido alcanzar. Entonces esos espíritus van a querer regresar para también recibir ese mérito. Y eso está clarito, como lo explica la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 39. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, dice, porque proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, todos estos, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, todas estas personas del pasado, santos, profetas, que alcanzaron un buen testimonio dice, mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Pues al llegar a la perfección, ¿verdad? Alcanzar el máximo nivel espiritual. Entonces, ¿qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros porque no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, que ellos no van a llegar a la perfección o a la restauración sin nosotros, ¿verdad? Entonces ellos tienen que descender a la tierra y cooperar con las personas que están viviendo en la tierra para poder llegar a ese nuevo nivel espiritual que va a abrir el Señor de la segunda llegada en su venida. Por eso que en los últimos días el nivel de acontecimientos espirituales se va a incrementar muchísimo más, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir avanzando rápido la diapositiva. Esa es la explicación entonces de este versículo bíblico de Hebreos 11:39. Porque los espíritus constantemente nosotros nos influencian. O sea, estamos recibiendo constantemente influencias espirituales también. Y puede ser buena influencia o mala influencia. O sea, un espíritu malo puede influenciarte también a hacer cosas malas y te puede enfermar y etcétera, ¿verdad? Y hacer que tengas comportamiento egoísta, etcétera. También existen espíritus buenos que te influencian a hacer buenas cosas y por lo tanto te hacen tener buena salud también. Entonces, eh, recibimos nosotros constantemente esa constante influencia, ¿verdad? Por supuesto, si andamos en caminos malos también, somos más propensos a que nos influencien más espíritus malos, ¿verdad? Pero si nosotros nos apartamos automáticamente y sabemos lo que es mal, lo que es bien y lo que es mal, y nos apartamos nosotros, ¿verdad? Del mal camino, naturalmente esos espíritus malos no van a venir a nosotros a influenciarnos. ¿A qué? ¿Para qué? Si no van a poder, ¿verdad? No, no estamos en ese ambiente, no estamos en ese pecado, en esa mentira. Entonces, eh, no nos van a venir a influenciar, ¿verdad? Entonces, pero vienen entonces los buenos espíritus. Si nosotros nos ponemos en un medio ambiente bueno, donde podemos hacer buenas acciones, donde estamos constantemente practicando la verdad de Dios, etcétera, entonces vienen buenos espíritus a influenciarnos. También atraemos buenos espíritus. Los espíritus descienden a la gente a fin, toda la resurrección dice para que la gente, toda la resurrección del pasado debe resolverse en la tierra. O sea, que ellos descienden para poder también resucitar espiritualmente, todos, sin excepción. Y no importa la religión, como ven en esa diapositiva, cristianos, musulmanes, budistas, gente que no cree en religión, otras religiones, etcétera. Ellos descienden a sus descendientes o las personas que creen o tienen la misma religión para apoyarlos a crecer espiritualmente, a influenciarlos, a hacer buenas acciones, a influenciarlos. ¿Por qué? Porque ellos quieren salir de ese nivel espiritual en que se encuentran, quieren resucitar espiritualmente. Entonces, ¿cómo reciben el beneficio de la resurrección de retorno los espíritus malos? Hay dos tipos, hay dos formas, dice el principio divino. Uno que se llama influencia directa y otro influencia indirecta. O sea que los espíritus malos obran directamente con la persona. Es el caso uno, por ejemplo. Que obran directamente con la persona de tierra que tiene que establecer una condición de indemnización para eliminar el pecado. Entonces, si una persona necesita pagar una deuda de parte de Dios, o necesita alcanzar, ¿verdad? Sí, pagar una deuda, pagar indemnización, hizo algo malo en el pasado, etcétera, o su antepasado incluso. No necesariamente tiene que ser la persona, pero si los antepasados de esa persona hicieron algo malo, y entonces esa persona tiene que restaurar esa parte, ese linaje, etcétera. Tiene que hacer un tipo de condición de indemnización para restaurar ese fallo de sus antepasados. Entonces puede Dios hacer que un espíritu maligno, un espíritu malo, venga y atormente a esa persona. Puede atormentarlo con diferentes formas, ¿verdad? Puede ser de salud, etcétera, o muchas formas, ¿verdad? Pero ahí está ese espíritu malo, ahí está ese espíritu influenciándolo y haciéndole sentir mal, etcétera, ¿verdad? Dándole mala influencia.
¿Y qué tiene que hacer esa persona? Pues tiene que soportar con paciencia, con amor de Dios, siempre estar conectado con Dios, etcétera. Y de esa manera esa persona pues puede resistir esa influencia del espíritu malo y crecer, pagar esa indemnización. Cuando ya esa persona paga la indemnización, entonces el espíritu malo se aleja de esa persona y ambos reciben beneficio, tanto la persona como el espíritu también. Ese espíritu malo recibe cierto beneficio. ¿Por qué? Porque ayudó a esa persona a crecer espiritualmente, a crecer, a madurar, a entender, a pagar esa indemnización. Entonces le sirvió a Dios. Ese espíritu malo, aunque sea malo, ¿verdad? No entiende y todo lo que quiere hacer es destruir nada más, pero pudo servir a Dios de esa forma, ¿verdad? Haciendo que esa persona pague esa indemnización. Entonces Dios pudo utilizarlo, ese espíritu malo. Y por esa razón, poco a poco va resucitando, poco a poco va cambiando su nivel espiritual, ese espíritu malo, hasta que va a llegar un punto en que ya no va a necesitar, me imagino yo ahora, no va a necesitar atormentar directamente hacia una persona, sino que su crecimiento espiritual va a ser diferente. Ya va a poder influenciar a otros seres humanos, otras personas que son más buenas, etcétera. Entonces, todo es progresivo, ¿verdad? Por supuesto, hay diferentes niveles, ¿verdad? Imagino que hay espíritus que están bien, bien en lo profundo de la oscuridad, de la maldad, eh, que son niveles espirituales muy, pero muy bajos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de niveles. Entonces, pero hay otro caso que es la influencia indirecta. ¿Y de qué se trata esta influencia indirecta? Eh, es cuando otra persona está siendo influenciada por un espíritu malo y esa persona atormenta a la otra persona. Entonces, al principio uno explica que nosotros cuando, bueno, si nos llega a pasar esa situación, ¿verdad? De que nosotros somos atormentados, nos persigue o recibimos crítica de cierta persona, pues puede ser que esa persona esté recibiendo influencia de un espíritu malo para que nos atormente a nosotros y así nosotros también podamos pagar indemnización. ¿Verdad? Porque en los dos casos es por la misma razón. Dios permite que estos espíritus malos atormenten o nos molesten pues a nosotros para nosotros pagar indemnización, o sea, recuperar la posición perdida, o sea, ya sea que nosotros hayamos cometido un error o nuestros antepasados. Entonces, tal vez hay una deuda que hay que saldar ahí, entonces Dios va a permitir que esos espíritus malos influencien de esa manera para que nosotros paguemos la deuda y esos espíritus también reciban cierta beneficio que puedan crecer espiritualmente de esa forma. Y en el mundo, pues ocurrirán ese tipo de fenómenos y muchos otros fenómenos espirituales ocurrirán en el mundo. Es el tiempo de la restauración a escala mundial, a la cima de la etapa de crecimiento. Mucha gente desarrolla sus capacidades de percepción espiritual como Adán y Eva antes de la caída. Entonces, muchas personas en los últimos días, también sus sentidos espirituales se van a comenzar a activar, ¿verdad? Y a ser más sensibles espiritualmente. Muchas personas espirituales también querrán resucitar asistiendo al Señor, al Cristo en su segunda venida. Por eso es que en Hechos capítulo 2 versículo 17 dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto os digo, dice, sobre mi siervo y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Bien, eso es del fenómeno que ocurrirá en los últimos días, que es lo que yo le mencionaba, que las personas serán más sensibles espiritualmente, por supuesto, y los espíritus descenderán porque ellos están ansiosos de crecer espiritualmente. Por eso habrá mucho más eh, acontecimientos espirituales o personas que verán fantasmas o que tendrán sueños, visiones, ¿verdad? Ahora vemos que hay muchas personas que constantemente tienen sueños o revelaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces esos son los espíritus que están deseosos de crecer espiritualmente y quieren recibir este mérito de la era.
Habrá mucho tipo de influencias, ya que todo el pasado debe ser restaurado. Todas las personas, por eso el pasado, deben ser eh, restauradas. Imagínense cuántas personas, ¿verdad?, no han existido en el pasado, ¿verdad? Son cientos de miles de millones de millones. Entonces, por eso la influencia espiritual en estos días es mucho más grande. Y también hay muchas diferentes cosas, ¿verdad?, que pasan, como enfermedades mentales, físicas, profecías, sanaciones, visiones, revelaciones confusas, tú eres el Mesías, tentaciones también de índole sexual, infidelidad, adulterio, sexo prematuro, etcétera. ¿Por qué? Porque también el mundo espiritual habla mucho de eso, ¿verdad? Imagínense, está lleno de mentira, de maldad, entonces todos esos espíritus que descienden también terminan causando muchas cosas, confusiones, etcétera, ¿verdad? Eh, pero entonces nosotros tenemos que estar claros, hermanos y hermanas, de que eh, somos responsables, ¿verdad? Somos responsables nosotros, estamos viviendo en esta era, de aprovechar el mérito de que estamos viviendo en esta era para utilizarlo a favor de Dios siempre, ¿verdad? Siempre. La teoría de la reencarnación, por lo tanto, es falsa. Automáticamente ya nosotros lo, la podemos deshabilitar esa teoría, porque al entender de que en realidad son espíritus los que descienden y colaboran con nosotros, no tiene sentido pensar de que nosotros reencarnamos, ¿verdad?, en un espíritu o en otra persona. Cuando no es así, esas personas que creen en la teoría de la reencarnación es porque creen de que nosotros tuvimos vidas pasadas. Y en realidad no es así, sino que esas personas que se sienten que fueron otra persona en el pasado es porque ese espíritu de esa otra persona le está influenciando. Entonces está recibiendo esa influencia de ese espíritu. Pero no significa que esa persona ya vivió en el pasado, no. Todos tenemos una sola vida, una sola vez, y una vez que dejamos nuestro cuerpo físico, ya no hay manera de regresar a este mundo físico. Ya vamos al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque en realidad no lo necesitamos, el mundo espiritual. Una vez que entendemos lo que hay en el mundo espiritual y lo que nosotros podemos encontrar, vamos a ver que es muchísimo mejor que aquí, mundo físico. Todos los lujos, las bellezas, diamantes, etcétera, que hay en el mundo físico no tienen, pero ni comparación a lo que existe en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces pienso que una vez que lleguemos al mundo espiritual no vamos a querer venir nunca más al mundo físico, más bien, porque vamos a estar felices allá en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, la unificación se va a lograr gradualmente. Una vez que la humanidad, por medio de la resurrección por retorno también, y todas las religiones en el plano físico se unan al Mesías, al Señor de la segunda llegada, y juntos puedan establecer este reino de los cielos y construir una gran familia humana de hijos e hijas de Dios centrados en su amor, que ese es el reino de los cielos y eventualmente se va a establecer. Entonces, hermanos y hermanas, esa ha sido la conferencia de hoy. Estoy muy agradecido por todas las personas que lograron entrar a la conferencia y participar de esta conferencia. Por supuesto, tenemos el video grabado en YouTube, ¿verdad? También para que lo puedan observar. Bueno, le dejo con el maestro de ceremonia, Isaí. Muchas gracias, Rodolfo, por la conferencia de esta noche. Muy interesante, realmente un tema muy importante, muy profundo y de una gran interpretación. Sabemos que el tiempo es muy corto para poder explicar muchos aspectos mencionados en esta conferencia. Mínimo para dar una buena conferencia son aproximadamente 3 horas para dar detalles, explicaciones de respuestas y preguntas. Así que vamos a tener un tiempo máximo de 5 minutos para finalizar preguntas y respuestas. Si alguien desea preguntar algo referente a la conferencia, puede activar micrófono y hacerlo. Bien, si alguien desea preguntar algo, puede hacerlo. Si no, al parecer todos quedamos claros de la conferencia de esta noche. O preguntamos nosotros, a cada uno de Buenas, ustedes, a ver si...
Tuvieron mente. Buenas noches, ¿Cuáles ¿me son los escuchan? 4 principios? Buenas noches, hermano Jerónimo. Adelante. Sí, no, estaba muy interesante, ¿verdad? El tema, muy explicativo, ¿verdad? Este, ¿Qué ventaja tenemos nosotros como unificacionistas y yendo al mundo espiritual, ¿verdad? Es una pregunta también, ¿verdad? Que muchos pues sabemos pues que algunas personas, ¿verdad? En algunas religiones pues creen de que si no hubiéramos caído hubiéramos estado, estuviera viviendo Adán y Eva todavía aquí en la tierra, ya. Y, y la otra, verdad, es que la tierra es eterna también, ¿verdad? Dice, así como mueren las plantas y toda esa cuestión, el sol también se muere también, ¿verdad? Hay esa partecita también como que es contradictoria, ¿verdad? Pero hay una explicación, me imagino yo, para eso, pues también, ya, solamente. Muchas gracias, señor Jerónimo. Dejo a Rodolfo con las aclaraciones de ambas preguntas. ¿Escuchaste, Rodolfo, bien las preguntas? Sí, dijo que Ok, qué ok. beneficio nosotros recibimos como unificacionistas. Bueno, en sí, bueno, nosotros, ¿verdad? Que ya conocemos los padres verdaderos, los que ya recibieron el beneficio del testamento completo, también recibieron la bendición. Por supuesto que alcanzamos un nivel espiritual mucho más elevado que las personas de, que vivieron en la época de Jesús, ¿verdad? Cristianos, que todavía están, sí, creen en el Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que cuando recibimos la bendición, pues se ocurre el cambio de linaje, ¿verdad? Yo leí en un libro que se llama San Hun Lee, no, se llama San Hun Lee, mundo espíritu, que habla sobre el mundo espiritual y el mundo, lo que ocurre en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces dice que las personas que han recibido esa bendición, el cambio de linaje, tienen un aura diferente en el mundo espiritual y van a un mundo, o sea, van a un lugar diferente, un estado diferente. Y su aura también alrededor es diferente. Entonces, claro, por supuesto, nosotros no lo sabemos porque no hemos ido y regresado, ¿verdad? Para contar. Es solamente un testimonio que podemos aprovechar. Pero sí tenemos un nivel espiritual diferente, un estado espiritual diferente, ¿verdad? Porque, claro, ya estamos recibiendo el mérito de esta era, el mérito del Señor de la segunda venida, ¿verdad? Entonces es algo muy grandioso, por supuesto. Y eventualmente lo vamos a restaurar. Bueno, la otra pregunta dice el señor Jerónimo, que dice la Biblia que estableció la tierra para siempre, ¿verdad? Bueno, ese versículo se utiliza generalmente en la conferencia de la misión del Mesías, o los últimos días, ¿verdad? En los últimos días se habla del fin del mundo, pero la Biblia afirma que en realidad la tierra está para siempre, ¿verdad? Para permanecer para siempre. En realidad ese para siempre es algo, nunca hay que tomarlo, ¿verdad? Como algo definitivo, ¿verdad? Sino que es algo que te podemos tomarlo simbólico, ¿verdad? Digámoslo así. Porque ¿cuánto puede durar el planeta Tierra, supongamos? Miles de millones ya tiene, de hecho, ¿verdad? Ya tiene miles de millones de años. Entonces, para nosotros que nuestra vida es 100 años máximo, no sé cómo hablar para siempre, ¿verdad? Decir que la Tierra va a durar otros miles de millones de años, vamos a decir para siempre y es lo mismo, ¿verdad? Porque nuestra vida es fugaz. Va a pasar miles de generaciones futuras y todavía la Tierra va a seguir ahí. Pero de que va a llegar un momento eventualmente, quién sabe cuándo, ¿verdad? Después de millones y millones de años, en que eventualmente la Tierra tiene también que morir, así como cuando muere el Sol, la Tierra también va a desaparecer. Pero ya en ese momento ya pienso yo que ya habremos, porque el universo fue creado por Dios, ¿verdad? Esa es mi opinión personal, ahora vengo a dar. El universo fue creado por Dios y fue creado por algo, ¿verdad? Entonces el ser humano va a poder conquistar el universo entero y conquistar galaxias, planetas, etcétera. Claro, ahora no lo podemos entender, me imagino, porque no nos podemos concebir en la mente, ¿verdad? ¿Cómo puede ocurrir eso? Pero yo, mi opinión personal, pues pienso que eventualmente nosotros ya conquistaremos el universo entero y estaremos por todos los planetas, pues todo el universo, pues. Esa es mi respuesta.
Muchas gracias, Rodolfo, por ambos comentarios referente a lo que dice el señor Jerónimo. Muchas gracias, señor Jerónimo. Siempre él está pendiente de las conferencias. Un gran Entendido, muy, hermano. muy bien. Exactamente. Bien, hermanos y hermanas, vamos a finalizar la conferencia de esta noche. No sin antes, va a haber, creo que hoy habrá fotos, Rodolfo. Claro, claro, yo vamos a tomar la foto. Entonces puede activar cámara y para tomar la foto del día. Buenas noches, señor Jimmy. Buenas Buenas noches. noches. Yo no participé porque solamente dijeron que había espacio si habían dudas. Nadie dijo comentario, entonces me quedé calladito. Entonces, aquí Tenemos estamos. el día de mañana en la conferencia. Ok. Puedes reforzar, Sí, sí. por esa razón. Cuando hay comentarios, pues yo hablo, pero cuando ahí fue estricto, fue solo preguntas, dijeron, pues, solo preguntas. Ah, Y no sí, hay sí, preguntas. sí. Y no No hay dije la preguntas, pues. palabra comentario, eso fue. No, Sí, tuvo muy buena la respuesta. sí, Vamos a tomar la foto, pues, hermano. vamos Pues a si la quieren, foto. enciende su cámara ahí. Familia Ramos, gracias por reportarse. Gracias, Giovanni. Gracias, familia Girón. Vamos a tomar la foto entonces. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto, muchísimas gracias, hermanos. Se sonríen bonito varios ahí. Viva el Perú. Bueno, Bye bueno, bye. Ok, buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Dios Hasta bendiga. mañana en la Mañana. conferencia. Oh, sí, Nos vemos. mañana. Sí, No mañana. falte. Buenas Sí, buenas noches, noches. hasta mañana. Noche. Buenas noches.